Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me acompaña Emilio Morales, uno de los analistas e investigadores de Cuba Siglo XXI, con un tema muy puntual el día de hoy. Los cubanos no tendrán carne de cerdo en su mesa este fin de año, la inmensa mayoría, e incluso puede que ni siquiera tengan pollo, porque el régimen cubano ha promovido mucho más la importación, específicamente los militares que están haciendo mucho dinero con esto, que la producción nacional. Emilio Morales acaba de hacer, junto con Cuba Siglo XXI, un dossier sobre cómo los militares se están beneficiando de este tremendo negocio. Emilio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un placer. Yo quisiera comenzar con estas palabras de Miguel Díaz Canel. Vamos a escuchar a Canel. Este video tiene 2 años. Es un video que, que hicieron cuando comenzaron a vender la idea de que iban a poder cambiar la realidad del país y que ya a esta altura me imagino que se fueron vergel y tuviesen de todos los cubanos. Vamos a escuchar a Canel. De lo que nos hemos propuesto tiene como objetivo potenciar en el plazo más inmediato la producción de alimentos. Sobre el concepto de abrir todo lo que pueda, favorecer al productor, estimular la producción, eliminar trabas y que llegue una mejor alimentación aquí a nuestro pueblo. Ese es un primer objetivo en lo inmediato. Y un segundo objetivo que es en lo inmediato. No voy a hablar a largo plazo, no tenemos tiempo para el largo plazo. En lo inmediato, a profundizar en un grupo de temas más complejos para encontrarle también soluciones a esos temas. Entre las medidas urgentes para incrementar las producciones destacan la decisión de bajar las tarifas eléctricas y de agua a los campesinos, disminuir el pago al servicio de la aviación agrícola, así como el precio a los piensos nacionales y los bioproductos. De igual forma, se beneficia el precio de la leche para aquellos productores que cumplen el plan de entrega, pagándole ahora por cada litro 9 pesos, mientras que a los que incumplen con los compromisos pactados se le mantendrá a 7.50. Bueno, tu impresión, este video es de hace 2 años, 2 años. La primera pregunta es, Canel, ¿de verdad hoy en los mercados cubanos hay más comida que hace 2 años? Yo no lo creo, no lo veo. Ni leche hay para los niños. Ni leche, ni Mira, carne, son un completo fracaso esta gente. esto es el cuento de la buena pipa. Y ese sistema del cuento de la buena pipa lo han aprendido bien desde la época de Fidel y de Raúl. En realidad, no va a haber carne ni de cerdo ni de nada este fin de año para los cubanos, por la sencilla razón de que el país está quebrado. Ellos no tienen dinero. Y todo esto, hay una gran historia de lo que ha pasado desde el 2010, que ellos empezaron las reformas de verdad hasta el día de hoy. Y desde el 2010, cuando Raúl Castro empezaron comenzó las reformas de los famosos lineamientos del partido, ellos se trazaron una serie de puntos en los cuales iban a sustituir las importaciones de alimentos, iban a ser productivos en un montón de esferas de la economía cubana, etc. Bueno, aquí tenemos los datos. En el 2010, Cuba importó en cárnicos 291 millones de dólares. En el 2017, en pleno deshielo, importaron 377 millones de dólares. Es decir, importaron 100 millones de dólares más. Pero bueno, había una coyuntura. Habían 4 factores principales que sucedieron en ese intervalo. Primero, aumentó el turismo en ese periodo en 2.1 millones de turistas más. Aumentó el poder adquisitivo de la remesa en un 86% en ese periodo de tiempo. Aumentó el trabajo por cuenta propia en las licencias de producción de alimentos, que por ejemplo, de 8.500 licencias que había para producir alimentos, el número subió a 57.774. Es decir, hubo un crecimiento tremendo. Por supuesto, la producción nacional no era suficiente para satisfacer todos esos factores que iban en sentido positivo. Pero así todo, la producción nacional tuvo un crecimiento en comparación con el 2010. Sin embargo, otro elemento. En ese periodo de tiempo, Cuba, gracias al deshielo de Obama, limpió su deuda externa, que le limpiaron 42.000 millones de dólares. Por lo tanto, tuvo acceso a líneas de crédito
para poder importar todos esos productos que necesitaban en aquel entonces. Ahora, 5 años después, en el 2022, Cuba ha perdido sus líneas de crédito, debe reconocidos por ellos más de 20.000 millones de dólares, no le paga a los acreedores, por lo tanto no tiene dinero para comprar en el exterior. El turismo ha disminuido un 50% y las remesas han caído más de un 50%. Entonces, todos esos factores que eran positivos en el periodo de 2010 al 2017 han sido negativos en este periodo. Por lo tanto, eso se refleja en que en el 2022 Cuba ha tenido que gastar 672 millones de dólares en importar cárnicos, solo cárnicos. Entonces, que son más de 300 millones de dólares que en el 2010. Entonces, ¿qué tenemos? En el 2022 ya teníamos un año con las MyPymes, que supuestamente esas MyPymes estaban destinadas, uno de sus principales puntos era que estaban destinadas a sustituir las importaciones, porque se iban a realizar una serie de medidas que iban a beneficiar a los campesinos. Nada de eso que dijo Díaz-Canel hace 2 años, en la práctica ha sucedido. En la práctica lo que ha sucedido es que Acopio le debe miles de millones de pesos a los campesinos porque no les paga. No es capaz de suministrarles los insumos que ellos necesitan para producir, etcétera, etcétera. Entonces, y siguen apropiándose del 80% de lo que producen los campesinos. El margen que le dan al campesino es prácticamente nada, por lo tanto, no existe un estímulo para que ellos produzcan. Entonces, estas MyPymes surgen en el 2021 con el objetivo de sustituir importaciones. Y resulta que ahora el país ha importado más cárnicos que nunca y la producción nacional sigue decreciendo. Entonces, esta es la razón por la cual no hay carne de puerco, ni va a haber pollo, ni va a haber nada. Y la pregunta es, bueno, porque tú pones en este informe, que los invito a todos a leerlos, en Cuba Siglo XXI, tú pones en este informe que el caso específico de una empresa que iba a Cuba y llave en mano le entregaba al régimen cubano toda una estructura de producción de pollo para toda Cuba y además le pudiera dar hasta para exportar. Pero el régimen cubano frustró eso. ¿Por qué? Bueno, en el 2014, cuando empezó la zona especial del Mariel, uno de los productores más grandes de América Latina se acercó a Cuba con la intención de proponerles un proyecto para la producción de pollo en Cuba. Sí, un proyecto que era por un valor de 200 millones de dólares, un poco más de 200 millones de dólares. Y era un proyecto que, donde este socio extranjero ponía desde el pienso hasta el pollo, las vacunas y todo el proceso de crecimiento del pollo, de procesamiento del pollo, hasta la distribución en el canal final de distribución. Estas personas, estos empresarios, fueron 21 veces a Cuba. 21 veces a Cuba. Al final se fueron con la gran decepción de no poder invertir en la isla. Cuba lo único que tenía que poner era la tierra, más nada. ¿Qué pasó? No les interesó. ¿Por qué? Porque si esa empresa entraba al mercado, significaba que había que compartir ganancias con ella, dejar de ser monopolio en la distribución del pollo en el mercado minorista, en el mercado mayorista, y eso no le convenía a Gaesa, porque Gaesa no está estructurada para eso. A Gaesa no le importó que el país pudiera satisfacer sus necesidades internas produciendo el pollo dentro del propio país, y ni siquiera le importó que también daba la oportunidad de poder exportar pollo al exterior. Sí, que no está en el razonamiento de esta gente, de esta oligarquía mafiosa, no está el producir en Cuba, está en exprimir a los cubanos. Sí, porque realmente, ¿quién paga los precios hoy de las MyPymes? El exilio cubano. ¿Quién paga los precios hoy que ellos ponen en esas tiendas dolarizadas, en las famosas tiendas en MLC, en dólares? El exilio Exacto. Cubano. Quien paga eso es la diáspora que envía el dinero para mantener a su familia. Y toda esa proyección de Díaz-Canel que hizo hace 2 años y que más adelante reforzó con la nueva ley de MyPymes, diciendo de que uno de los objetivos fundamentales de esta ley era sustituir la importación de productos, incluidos los productos cárnicos.
estamos viendo otra realidad. Estamos viendo que ahora más que nunca el país importa más. Y es el hecho de que en el 2022 han importado 672 millones de dólares en cárnicos. Sí, el doble de lo que importaron en el 2017. Sí, y la producción interna de pollo, de carne de cerdo ha disminuido considerablemente. Entonces, ¿dónde está la fórmula aquí? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde están las promesas? Todos son promesas y nada se cumple. Exacto, y ahí lo tenemos en sus propias palabras. Hace 2 años le prometía al pueblo de Cuba de que habría alimentos, de que habría carne. Nada de eso pasó. 2 años. ¿Quién le pide cuentas? Sí, ahora mismo los pobres infelices que puedan conseguir un pedazo de carne casi está a 600 pesos. 600 pesos, una libra de carne, cuando el salario mínimo en Cuba es de 2.100 pesos. Prácticamente 4 libras de carne y acaba con tu salario. Y para peor tenemos el dato revelado el día de ayer de que han incrementado el déficit fiscal, es decir, que el régimen cubano se ha endeudado todavía más y está gastando muchísimo más de lo que incluso la ley le permite. Y esto, como buen economista, sabrás que es leña al fuego para la inflación. Bueno, ya está en 270 pesos el dólar. Así que en las próximas semanas, probablemente, como regalo de fin de año, probablemente entre en la cifra de los 300. Bueno, lo que estamos viendo realmente son situaciones extremas. Nunca en la historia de Cuba el dólar había estado tan caro, el peso cubano había estado tan devaluado. Nunca, yo creo que en la historia de Cuba habíamos visto tanta hambre, tanta necesidad, tanta depauperación como sociedad, y esto pinta a peor. Sí, esto ya y se va a poner peor en el sentido de que esta migración masiva que está ocurriendo, me parece que estamos viendo ya los últimos días finales, porque en cualquier momento se para todo. Y si se para todo, ya el cubano no va a tener escape, ¿no? El escape va a ser dentro de la propia isla, cambiando el sistema. No hay otra oportunidad. Bueno, mil gracias, Emilio Morales, por esta explicación tan detallada. Ya saben, por esto no hay pollo en Cuba. Son los militares, ni pollo ni carne. Son los militares cubanos los que hacen grandes ganancias con el hambre del pueblo cubano. Se le están matando a un pueblo de hambre porque eso le genera negocio. Y mientras usted pasa hambre en Cuba, hay un militar que está ganando miles de dólares, millones de dólares, justamente por su hambre y el hambre de su familia en la isla. Gracias, Emilio Morales. Gracias a ti. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte.